Si ya puede empezar o... Ya podemos. Gracias. Bueno, buenas tardes. Yo soy el doctor Ricardo Lozano, soy médico veterinario, especialista en lo que se llama pequeñas especies. Los especialistas en pequeñas especies vemos perros, gatos, hámsters, hurones, cuyos, aves de ornato. No vemos nada que tenga que ver con exóticos. O sea, yo no atiendo una serpiente, no atiendo un chimpancé, no atiendo nada de eso. Esa es otra especialidad. Y esta especialidad la hice hace muchos años y después tomé otra que es en patología clínica. Yo me dedico, mi fuerte es todo lo que es cancerología, todo lo que es hematología. Vamos, hago todas las pruebas de laboratorio para ver. Doy mucha consulta, hago cirugía, pero básicamente por lo que hago mucha referencia, mucho médico me busca, es para hacerle los análisis clínicos a sus mascotas que están atendiendo, sangre, excremento, orina, todo esto. Y biopsias de todo lo que tiene que ver con tumores, cancerología, diagnóstico de parasitosis presente en el toxoplasma. Yo, egresé en 1985 de la Universidad de Guadalajara, hace muchos años estar en esto, y pertenezco al Colegio de Médicos Veterinarios, especialistas en pequeñas especies de Jalisco. Soy asesor en la parte de lo que es el comité científico. Bueno, vamos a empezar. Nuestro tema del día de hoy es toxoplasmosis felina, todo lo que son sus mitos y realidades. Mucha gente habla muchas cosas acerca del toxoplasma y la verdad es que hay mucha desinformación. Y lo que más nos llama la atención es que muchos profesionales de la medicina, dentro de lo que es el área humana, ginecólogos, pediatras, etc., carecen de mucha de esta información y malinforman a los pacientes, ¿sí? Y dicen a las personas: señora, deshágase de su gato, está embarazada, deshágase de su gato, tiene niños con gato, deshágase de ellos. Y hay muchísimos problemas, ¿no? Y todo es cuestión de simplemente leer un poquito acerca del tema e informarse, ¿sí? La verdad es que vamos a dar un poquito de foco. Creo que está bien. En toxoplasmosis no tiene la culpa el gato, sino quien lo alimenta. Y ahorita van a ver por qué. Todo tiene que ver de qué fuente se va a estar alimentando el gato. Ese es el meollo del asunto en lo que tiene que ver con toxoplasmosis. Bueno, Toxoplasma gondii es un pequeño parásito, no se ve, es microscópico, es muy pequeñito, solamente con un microscopio de alta potencia se puede observar. El nombre deriva de toxón, que es un vocablo griego que significa arco, porque este es el parásito, tiene la forma de arco, ¿sí? Y gondii, nosotros le decimos Toxoplasma gondii, pero se debe pronunciar Toxoplasma gondii. Gondii es un término que pertenece al nombre de un ratoncito que se llama Gondii y se da en África. A partir de este ratoncito se dieron cuenta que era un portador muy común. ¿Y por qué? Porque es la presa que cuando no hay mucha disponibilidad de otras especies, es de lo que se alimentan los leones, de lo que se alimenta el guepardo y el chita en las sabanas africanas. Entonces, este animalito es el que empezó a contagiar a los grandes felinos. Cuando el gato es transportado, es enviado desde Egipto en la antigüedad hacia Europa, los primeros gatos, los más antiguos, se originaron en Medio Oriente, en Oriente y en el norte de África, y de ahí brincaron a Europa. Entonces, ya se empezó a hacer ahí la diseminación. Entonces, Toxoplasma gondii, ya saben por qué es. Es un protozoario. Protozoario significa que son organismos de una sola célula y son muy pequeñitos. Existe en todo el mundo, es distribución cosmopolita. Se puede dar en México, en Estados Unidos, en África, en China, en todos lados está. Puede afectar a cualquier animal de sangre caliente.
perros, gatos, caballos, vacas, grandes felinos, jirafas y al humano, ¿sí? Se considera una zoonosis. Una zoonosis significa que es una enfermedad que un animal nos puede transmitir a nosotros, los humanos. Eso es una zoonosis. Los felinos, ya sea pequeños gatos domésticos o grandes felinos como el león, el tigre, el guepardo, el puma, etc., son los huéspedes definitivos. ¿Qué significa huésped definitivo? Son los únicos que eliminan el quiste infectante por medio del excremento. Ninguna otra especie elimina por medio del excremento el quiste infectante. Vamos a ver la siguiente, por favor. Sin embargo, existen tres formas de infestación del Toxoplasma gondii. Vamos, ese parásito tiende a cambiar dependiendo de las condiciones y su estadio biológico. Y hay tres. Uno de ellos se conoce como taquizoito. Tiene una forma semi-ovoide y semi-arqueada, como lo estamos viendo allá. Esta es una célula. Esta es una muestra tomada de un aspirado con una aguja de un ganglio linfático. Y entonces se encontraron taquizoitos de Toxoplasma gondii. Es capaz de reproducirse en cualquier célula excepto en los glóbulos rojos. Se puede reproducir en el sistema nervioso, en el músculo, en tejido intestinal, en ganglio, etc. En pulmón, es muy común. Y el taquizoito, la diferencia que tiene de las otras formas que vamos a ver es que es la parte reproductiva que puede viajar dentro del cuerpo, que puede migrar, ¿sí? Se puede mover. ¿Okay? Vamos a la siguiente. El bradizoito es otra forma infectante que por un mecanismo desconocido, el taquizoito que vimos anteriormente se transforma en un bradizoito. Se reproduce muy lentamente y después va hacia músculo, hacia el sistema nervioso o hacia otras partes del organismo, puede ser incluso ojo, y ahí se queda enquistado, forma una coraza protectora y ahí adentro se generan varios taquizoitos que cambian su nombre a bradizoito, es decir, pueden vivir eternamente ahí. Una persona puede contagiarse, puede tomar esa ruta del taquizoito y después enquistarse y ya cambiar el nombre a bradizoito y durar años y años ahí y no pasa nada, y la gente ni enterada. Cada quiste, cada bradizoito puede contener varios en su interior. Esta es la parte más importante que quiero que se memoricen, porque lo que vamos a ver más adelante. Y el esporozoito se relaciona con la palabra oquiste, ahorita les voy a decir. Solo en las células intestinales del huésped definitivo, es decir, del gato, se produce una diferenciación y conjugación sexual. Es decir, imagínense que un gato se contagia de toxoplasma. Llega a su intestino y solamente en el intestino del gato se va a venir una reproducción de tipo sexual en donde se va a generar un oquiste, que son estas fotografías que ven ahí, y va a ser eliminado por el excremento solamente de 1 a 3 semanas, promedio 7 a 10 días, solamente 1 a 3 semanas en toda la vida del gato, nunca más. Y durante ese tiempo, una vez que ya salen al medio ambiente, si las condiciones lo permiten, estos oquistes van a sufrir un fenómeno que se llama esporulación. El parásito que está allá adentro va a madurar, ¿sí? Se va a convertir en otros estadios, va a ir haciéndose ahora sí en un pequeño parásito con las condiciones de poder infectar y poderse mover, etc. ¿Sí? Esto es un hecho muy importante, ¿sí? Solamente algunos días y nunca más se va a repetir, ¿sí? Esto sí se puede observar en un microscopio haciendo un examen de excremento. ¿Cómo se infecta un gato? ¿Cómo es el procedimiento en un gato? Por ejemplo, un gato puede ingerir cualquiera de los 3 estados infecciosos. Por ejemplo, bradizoitos.
El bradizoito lo puede agarrar de carne cruda o de comer presas como un ratoncito, un ave, a lo mejor una ardilla, que puede traer enquistada en sus músculos al parásito, al bradizoito. Se come, llega al estómago, el intestino se abre y ahí suelta todo el montón de pequeños parásitos, ¿sí? O también ese gato se puede contagiar del excremento de un gato que esté eliminando cistos esporulados en toxoplasma. Sin embargo, esta vía es la menos común. ¿Por qué? Porque hay muy pocas probabilidades de que un gato que esté eliminando coincida con que el otro lo va a comer, vamos. Es decir, son muy poquitos días los que un gato elimine el parásito. Tienen que darse condiciones ambientales específicas para que ese parásito pueda empezar a madurar y a esporularse. Pero Sí. ¿por qué nunca más vuelve a hacer esa...? Ahorita les explico. Entonces, estas son las formas como un gato se puede contagiar, ¿sí? La más común es carne cruda y presas, ¿sí? Vamos a lo siguiente, por favor. Cuando el gato ingiere esporozoitos o quistes de origen fecal o bradizoitos de origen tisular, tisular significa que están dentro de un músculo o de un tejido de otro animal. Estas penetran en las primeras capas de la pared intestinal y van madurando sexualmente. Luego van a ser eliminados como quistes. Una parte, toma dos rutas. Una parte se va a generar ese quiste que se va a eliminar en el excremento, y después de unos días otra parte se va a convertir en taquizoito y se va a ir caminando hacia la circulación a través del hígado y se va a diseminar a pulmón y luego a los músculos, cerebro, ojo, todo esto, ¿sí? Y esto es lo que ocurre. El sistema de defensas, si el animal está sano, si su sistema de defensas es normal, se activa. El organismo genera un sistema de defensas específico contra toxoplasma. No se sabe realmente por qué ocurre. Y erradica la diseminación de los taquizoitos y la excreción de los oquistes. El sistema inmunológico dice: ya, son 10 días, 7 días, 13 días, hasta aquí llegaste. Y aquí detengo la eliminación del oquiste y se genera un sistema de memoria en donde ya nunca más vuelve a ocurrir. Como una vacuna. Como una vacuna, exactamente. Pero también, si ese animal está sano, ese migrar de esos taquizoitos hacia el músculo se detiene y si acaso se forma un quiste o dos en todo el organismo. Si el animalito, así, ahí pongo ojo, porque vamos a ver en 2 diapositivas más, por qué es importante el sistema de defensas y cómo tiene que ver el que un gato sí desarrolla la enfermedad o una persona sí desarrolla la enfermedad y otras no. En este diagrama tenemos que el gato por alguna u otra forma adquirió toxoplasma. En este caso pues es un bradizoito que obtuvo de comer carne cruda. De aquí se va una forma en donde se convierte en taquizoito para migrar hacia los músculos. Esto es una fibra muscular y el quiste se quedó en un músculo. Y la otra es va madurando en diferentes fases para convertirse en un ocisto esporulado que se va a eliminar con el excremento. Y aquí ya están los pequeños bebés dentro del quiste que caen en la arena del gato. O estos quistes pueden contaminar aguas, pastos de donde se alimentan. Si por ejemplo hay un felino y defecó por ahí, puede defecar también en ríos, en lugares donde puede haber diseminación. Y entonces llegan los animalitos como la cabra, el cerdo, la vaca. Muchas veces son alimentados con aguas negras. Se riegan pastizales con aguas negras, o los animales beben aguas negras, que pueden contener quistes esporulados y se contagian. Y en